Este fallo, como bien lo indiqué en otras oportunidades, lejos de ser un fallo en derecho, es un fallo político. Y este fallo político genera graves consecuencias en la administración de justicia. Lejos de darle seguridad jurídica a la ciudadanía, se aparta de ese concepto que tanto clama nuestro país, la seguridad jurídica. Claro que hay que establecer la certeza del castigo, pero usted no puede establecer certeza de castigo violentando garantías fundamentales. Eso no puede ser. En el caso que nos ocupa, que es el caso particular y que después me voy a referir a otras consideraciones, debo indicarle qué criterio esgrimió y de lo que yo he dado lectura a la resolución de condena contra el señor Ricardo Martinelli. Me obliga a pensar que fue un fallo evidente político por las siguientes razones. Primero, al señor Ricardo Martinelli ni a los que estaban vinculados se le ha respetado el derecho a la defensa. ¿Qué representa el derecho a la defensa? Permitir el contradictorio. El hecho de que no hayan concurrido los principales actores que hacían señalamiento, como eran los testigos protegidos, a que en esta fase de juicio sean interrogados y aplique la inmediación, permita el contradictorio, esa es una violación a la garantía que deben estar sometidos todos ciudadanos a una investigación criminal y sometidos a un tema de justicia. Eso me obliga a pensar que el solo hecho de no permitirle a las partes el contradictorio y que el Ministerio Público haya justificado de una forma baladí la no presencia de los testigos protegidos, eso es grave. Por otro lado, debo indicarle, yo no puedo entender, y pareciera que lo estuviera escuchando hoy, cuando el director de la UAF, el encargado de la UAF, que hizo el análisis financiero, a pregunta de las partes, de dónde era, si los fondos eran lícitos, no eran ilícitos, de dónde salieron los fondos de Ricardo Martinelli. El señor habló escuetamente cuando se le pregunta a uno de la defensa o de los querientes si el origen de los fondos era lícito, y el señor explicó que el origen de los fondos era lícito y que nacían de préstamos que había desarrollado el señor Ricardo Martinelli. Por otro lado, usted va a observar las constantes contradicciones que se dieron en los testimonios que de una u otra forma vinculaban al señor Martinelli. Frente a esa estela de contradicciones, frente a esa existencia de no permitir el contradictorio, genera duda. Y hay un principio universal que maneja nuestra Constitución, que maneja la doctrina y que maneja el concepto de penal, que es el principio indubio. Hay serias dudas. Las pruebas aportadas al expediente no tienen certeza jurídica, no hacen plena prueba. Si la unidad rectora, que era de hacer el análisis financiero, no pudo determinar que las fuentes de que utilizó el señor Martinelli eran ilícitas, nosotros cómo poder establecer que existe un acto doloso de parte del señor. Por otro lado, la corriente moderna desarrolla con relación al blanqueo de capitales que debe existir un delito previo. Nosotros hemos observado cuál es el delito previo, dónde está el delito previo, pero lo que sí tiene que responder y las juezas, como bien lo dije la primera vez, es que explique las razones por qué los testigos protegidos no estaban y por qué no se valoró. Mire, no se valoró. Y usted va a ver la prueba que establece el análisis de la que hace de la unidad rectora de la UAF. No se ve profundidad en este fallo. Por lo que yo considero, de verdad, señor periodista, que este es un fallo de carácter político. De ahí en adelante, ¿qué sigue en cuanto al caso? Bueno, me imagino que todos los que se salieron declarados culpables o condenados, ellos van a recurrir el dicho fallo. Y esto es un proceso que se produce, todos los recursos que se van a presentar, y eso va a estar determinado en lo que resuelvan los magistrados. Sin embargo, llama poderosamente la atención. Llama poderosamente la atención que este fallo en 45 días
con tantos tomos haya salido con la ligereza que ha salido. Entonces yo le digo a la presidenta de la Corte que esos que están allá en la prisión, que también son panameños, resuelvan en la celeridad que se exige las controversias penales que ellos tienen. Que se resuelva la suerte a la velocidad como se ha resuelto los casos penales que los hijos de la lavandera, de la cocinera, viven en los centros penitenciarios. Con esa misma prontitud que se resuelva. ¿Cómo usted puede entender que aquí hay procesos que todavía se mantienen? Y voy a decirlo, ejemplo, Operación Omega. Operación Omega que empezó en el 2016, todavía se mantiene en casación. ¿Por qué no le han dado la celeridad a esa operación? Y así hay un sinnúmero de operaciones que han nacido porque no tienen intereses políticos. Se demora la concurrencia y se demora la resolución de esos temas. De igual forma debo indicarle que esto genera un mal precedente para nuestro país. Nuestro país queda en una inseguridad jurídica. Y debo advertir, ni conozco, ni soy amigo de Ricardo Martinelli, ni guardo relación con ninguno de los partidos que he representado. Pero aquí hay un problema fundamental y es la institucionalidad. Y nosotros no podemos violentar garantías constitucionales, instituciones constitucionales, por tratar de resolver el flagelo que hoy desangra a la humanidad, como son los actos de corrupción. Nosotros que nos agitamos en esta área del derecho y tenemos una práctica forense, hemos observado un diezmar de la fiscalía a los jueces, porque hoy los jueces en este país tienen miedo, sobre todo el sistema penal acusatorio tiene miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque no están nombrados de manera permanente, sino de manera interina. Y usted va a observar fallos que se producen, y hoy en el sistema penal acusatorio, fallos que se producen, están alejados de la sustentación jurídica. Entonces, mientras que este país no dé certeza jurídica, no dé seguridad jurídica, que nuestros jueces tengan total independencia, entonces la seguridad jurídica de todos los ciudadanos está ahí. Oiga, finalmente, licenciado, hay quienes dicen que se busca inhabilitar totalmente al expresidente Ricardo Martinelli para que no participe dentro de las próximas elecciones. ¿Esto dentro del debido proceso se pudiera dar? No hay ningún mínimo de posibilidad que esto se dé. Aquí se tiene que ver son los tiempos electorales y los tiempos procesales. Eso es lo que tenemos que mirar. Si lo vemos en los tiempos procesales y en los tiempos electorales, y que todavía no ha sido recurrido, y que la sentencia no está en firme, que la sentencia no se puede custodiar por no estar en firme, entonces él tiene todo el tiempo electoral para ser candidato a la presidencia. ¿Cuál es la experiencia, licenciado, cuando esto pasa a la Corte Suprema de Justicia después de este fallo del juez? El siguiente paso a seguir, ¿cuál es la experiencia en cuanto a términos? Bueno, tradicionalmente, cuando usted le pide, el hijo de la lavandera, el hijo de la cocinera, presenta un recurso de reconsideración, de apelación, dura 2 a 3 años. Con el hijo de la lavandera y de la cocinera. Pero como este es un fallo político, dura 45 días. ¿Estamos claros? Y no me extraña que si se va a un recurso de casación, dure 45 días para tratar de aminorar el tiempo electoral. ¿Cuál es la experiencia en cuanto al recurso de casación? ¿Cuánto tiempo dura normalmente? Con relación a los hijos de la lavandera, dura 4 y 5 años. Pero como esto es un caso político, te aseguro que durará meses. Y si eso se da, entonces, ¿cómo podemos evaluar nosotros la justicia para mí? Es un total fracaso. Es un total fracaso con relación a la certeza jurídica, con relación a la seguridad jurídica. Total fracaso. Oiga, licenciado, con este caso, pudo una vez más la justicia panameña tratar de ver cómo limpiaba la cara de todas estas cosas y señalamientos que se le están haciendo. Sin embargo, hay quienes dicen que ha seguido en más de lo mismo, ¿no? No, yo no solamente considero que ha salido en más de lo mismo, peor de lo mismo, mucho peor de lo mismo, porque yo puedo entender
Más de lo mismo que siga la continuidad perezosa procesal. Pero lo que se ha dado en este país con ese fallo y lo confronto a otras realidades jurídicas de otras operaciones y lo confronto con realidades de los CEOs de las casineras que están metidos en los penales, entonces me obliga a decirte a ti tristemente que estamos en un estado fallido, estamos en un estado sin seguridad jurídica, estamos en un estado de carácter político y que los fallos son de carácter